Buenas tardes, profesor. Voy a comenzar a desarrollar el punto 2 y 3 del examen parcial. El mismo consistía en explicar lo que era la sociedad colonial y lo que fue el modelo agroexportador. La sociedad colonial básicamente es el fruto de la interacción del mundo indígena con el español. Ambas realidades presentaban un panorama social muy complejo al momento de la conquista española. En América, la existencia de innumerables pueblos determinó una importante diversidad cultural. Había desde pueblos con una simple organización tribal hasta grandes imperios, los cuales poseían una sofisticada estratificación. Por otra parte, los europeos del siglo XVI venían de un continente en el cual predominaba una sociedad estamental, caracterizada fundamentalmente por la existencia de tres grandes rasgos: la nobleza, el clero y el de la gente común. Entre ellos la diferencia quedaba plasmada por privilegios de rangos, sancionada legalmente por estatus o fueros. Entre los primeros que estaban en el estrato, en la conformación del estrato, eran los españoles, que representaban la raza conquistadora. Aspiraban a crearse una situación de privilegio. En sus manos estaban la mayoría de los cargos de gobierno y administrativo y gran parte del comercio. Estaban exentos del pago de tributo. Pero el primer beneficio que obtuvieron los conquistadores españoles del territorio americano fue el oro y la plata. También se beneficiaron con el reparto de encomiendas, que era el derecho que se le otorgó a algunos españoles de recibir tributo en especias, trabajo o dinero de un grupo de indígenas que les estaban encomendados. Luego de la conquista de los imperios americanos, los españoles se repartieron encomienda a la población indígena. También luego estaban, digamos, los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los hijos de españoles, pero nacidos en América. Las leyes les reconocían el mismo derecho que los españoles europeos, pero en la práctica carecían de las facilidades de que estos gozaban. Con el tiempo se fue creando un antagonismo entre españoles y criollos. Los españoles se consideraban superior y los criollos se consideraban con mayores derechos sobre el país, ya que ellos habían nacido en el continente. Ocupaban la mayor parte de las funciones en los cabildos. Luego, en el siguiente estrato, encontramos los mestizos, ya que fue inevitable la mezcla biológica entre los indígenas y españoles. Y esto configuró un nuevo mundo multirracial, donde los mestizos experimentaron un crecimiento continuo. Aunque la situación social del mestizo era mucho más inferior que la del español y la del criollo. Luego encontramos los indios. La etnicidad constituyó un elemento adicional de la estratificación social. Fue preexistente a la presencia española. Los indios sometidos por los españoles a prestaciones de trabajo, contribuciones en especie y dinero. Estos eran explotados trabajando en las minas. Todos eran obligados por la corona. Luego, en el siguiente último estrato estaban los esclavos, que eran los negros traídos de África, y su introducción comenzó después de la conquista, y el trato que recibían variaba según la colonia. Vivían en su mayor parte incorporados como sirviente a la familia de sus amos y recibían un trato sumamente benigno. Entonces podemos decir de cómo quedó la conformación en cada estrato o quiénes integraban en cada estrato. Entre los peninsulares estaban los virreyes, las altas
altas autoridades de gobiernos, obispos y altos funcionarios del clero. Después estaban los criollos, los encomenderos, hacendados, religiosos y funcionarios con acceso al cabildo. Entre los mestizos encontraban los peones, artesanos, carpinteros. Los indios, encomendados de los españoles que trabajaban en las minas. Y por último los esclavos, que fueron los que realizaban los trabajos más pesados, pero principalmente su servicio era doméstico. Los conquistadores imprimieron en la colonia las marcadas diferencias de los patrones culturales que reflejaban el estrato superior. Ahora explicaré lo que era el modelo agroexportador. Nace en el siglo XIX en América Latina y en Argentina. Fue una etapa de crecimiento de la economía gracias al rubro agropecuario orientado hacia la exportación. Básicamente fue un sistema en la producción de materia prima agrícola. La explotación de carne y grano producida a través de la explotación extensiva de la tierra, de los cuales eran dueños una minoría, eran los propietarios. La exportación de productos del campo, cuya base era el latifundio, se comenzó con la exportación del ganado, pero posteriormente comenzó el crecimiento de las exportaciones agrícolas. Fue de carácter extractivo, producido a través de la explotación extensiva de la tierra, como dije anteriormente. El ingreso de capitales vinculado a la expansión internacional del capital británico, todo eso para financiar las obras de infraestructura, tanto en puertos, ferrocarriles. ¿Qué beneficio económico se obtuvo a través del modelo agroexportador? Se obtuvo un aumento de demanda en la materia prima, se crearon bancos y grandes frigoríficos que facilitaron la exportación de productos de calidad, impusieron el liberalismo económico, que lo que permitió libre comercio con el exterior, pero que tenía como consecuencia la libre importación de productos manufacturados. Este libre cambio protege la libertad económica y auspicia la entrada de capitales extranjeros. Otro beneficio fue el flujo migratorio, que numerosos países de América presenciaron la ola de migrantes europeos que venían a cultivar en sus tierras. También se favoreció solo a los grandes terratenientes y las compañías extranjeras. ¿Por qué? Porque hubo políticas económicas que apoyaban solamente a los sectores de la producción. Como consecuencia del modelo, puedo decir que las exportaciones agropecuarias, el volumen y el precio de los productos agropecuarios y por ende su comercialización dependían de la demanda externa, lo cual condicionó el desarrollo económico. Además de las limitaciones del modelo agroexportador, radicaba en la falta del mecanismo de compensación económica y en la ausencia de una política activa por parte del Estado nacional para inferir en los mecanismos del mercado. Otra consecuencia de ese modelo fue el endeudamiento externo, acumulándose crédito junto con dificultades de pago. Digamos que el endeudamiento potenciaba los problemas fiscales, mientras los requisitos impuestos por los acreedores condicionaron las políticas económicas y los créditos debían servir para suplir la falta de capital para el desarrollo. Esto, digamos, se convirtió en una traba
mayor para el modelo. Bueno, espero que esta breve explicación pueda haber servido o aclarado un poquito más lo que plasmé en mi examen parcial. Y nos estamos viendo en el próximo examen. Hasta luego.